Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hoy tengo yo la oportunidad de traer el mensaje. Doy gracias a Dios que, aunque es una gran responsabilidad, pero también es de gran alegría. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, capítulo 5, versículo 27. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor, dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que tu palabra sea útil para hablarles, Señor, a cada una de las personas, que tú me des sabiduría para decir, Señor, las palabras adecuadamente, y que quede tu palabra sembrada en los corazones. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Cuando uno tiene invitados para comer en casa, uno espera que les guste la comida, que les sea de provecho y que se sienten bien, ¿no? Hoy tenía invitados, pero al final no pudo ser. Y de la misma manera, cada vez que tengo la oportunidad de traer el mensaje, le digo: Señor, ayúdame a preparar un mensaje para que sea una comida rica espiritualmente, que tu pueblo se pueda gozar. Y no tanto eso, sino que sea de provecho para sus vidas. Amén. En los pasajes que hemos leído, seguramente ahí en tu Biblia pone el llamamiento de Leví. ¿Sí? Si lo veis, bueno, esto, como ha explicado el pastor muchas veces, son subtítulos que unas personas pusieron con toda su buena intención. Pero hoy nos va a servir como una guía, porque es de lo que vamos a estar hablando, del llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros, porque el título del mensaje es Ven y sígueme. Ese es el título del mensaje. Pero así como pone el llamamiento de Leví, también podría poner el llamamiento de cualquiera de otro de los discípulos. Porque si nos fijamos en el llamamiento de Pedro y Andrés, dice la Biblia que dejaron sus redes y le siguieron. Si nos fijamos en el llamamiento de Jacobo y Juan, dice la Biblia que lo dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron a su padre con los jornaleros y le siguieron. Y de igual modo ocurre con Felipe, que le dijo el Señor: ven y sígueme. Y hoy el Señor también te dice lo mismo: ven y sígueme. Es un llamado que Jesús no hizo a la ligera, como quien dice cualquier frase hecha, sino que tenía su importancia y su significado. Pero sí es un llamado que nos hace, que es para todos, porque dice en el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces el llamado es para ti y para mí, es para todos. Amén. Jesús dijo: sígueme. No solo a los discípulos, sino que también, no solo a los discípulos que respondieron favorablemente y de verdad le siguieron, sino que también fue un llamado que le hizo también a otras personas, como al joven rico, o quizá otro que dijo: no, espera, deja que mejor vaya a enterrar a mis padres. Aquellos no entendieron verdaderamente el llamado, aquellos no entendieron que el que le estaba llamando era el camino al Padre. Para ellos había otras cosas más importantes aquí en la tierra.
Para ellos, según ellos, tenían un interés en Dios, pero rápidamente queda demostrado que había otras cosas más interesantes aquí en la tierra para ellos. No lo entendieron. ¿Sí? Entonces quiero que hoy nos detengamos un poco en esa palabra cuando el Señor dice, sígueme. ¿Sí? ¿Qué importancia cobra esta frase en nuestras vidas? Es una frase más que uno cuando lee y dice, bueno, sí, pone sígueme. Es sumamente importante cómo tú vas a responder al llamado del Señor y qué conlleva esa respuesta. Y la respuesta que des, no la tomes a la ligera. Cuando el Señor te dice, ven y sígueme. Cuando se hace una pregunta en un mensaje, ¿sí? Como hoy, cuando tú respondas ahí en la intimidad, sé sincero para que el Señor te redarguya, sea el Espíritu Santo tocándote ahí en tu intimidad. ¿Sí? No es para hacerte, sentir como una cucaracha, tú no lo has conseguido, no, sino que es para que el Espíritu Santo use el mensaje, use la palabra y digas, verdaderamente yo estoy siguiendo al Señor de corazón. Entonces el propósito del mensaje es que tú puedas entender la importancia de esa palabra. Cuando el Señor dice, ven y sígueme, que no es una frase más, y tomen la decisión correcta, aún con lo que conlleva. Cuando leemos los evangelios y vemos que el Señor hace ese llamado a sus discípulos, podemos ver en Lucas 5:28, sí, en el capítulo en el que estamos, no hace falta que busquen nada, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto no es una expresión más o no es una reacción del momento que tuvo Leví, sino que no es que Leví estaba contando ahí las moneditas, ¿no? En aquel instante y dijo, bueno, voy a seguir al Señor, voy a ver qué es lo que quiere este hombre y luego vuelvo y ya recojo todo lo que tengo en la mesa y ya luego sigo con mis cosas. No, de ninguna manera. Cuando Leví, cuando la Biblia pone que y dejándolo todo se levantó y le siguió, es una reacción que Leví tenía claro lo que era. O sea, que era una reacción que iba a traer cambios durante toda su vida. No es una cosa del momento. No es una reacción del momento. Es cierto que los discípulos tuvieron dudas mientras caminaban con Jesús. ¿Sí? Sí, tuvieron dudas mientras caminaban con Jesús, pero cuando leemos la palabra podemos ver que verdaderamente ellos seguían al Maestro, a pesar de sus dudas, a pesar de que muchas veces no entendían lo que hacía el Maestro, sino que lo vinieron a entender todo una vez que Jesús ya había resucitado. Pero aún así, ellos seguían al Maestro. ¿Sí? Entonces, nos hemos detenido en la palabra cuando dice y dejándolo todo. O sea, no es una frase más. Amén. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que con los compañeros de INSTE estamos estudiando el libro de Juan, y mientras leía, yo veía cómo el Señor hacía este llamado. Y entonces yo decía, vaya, ¿estaré yo dispuesto a responder como respondieron los discípulos con esa veracidad, con esa entrega, que lo tenían tan claro? Recuerda que cuando leemos las palabras de Jesús, no son expresiones sin más, no son expresiones de aquel tiempo que se decían en aquel tiempo, ¿sí? Sino que cuando leemos cada palabra del Señor, cada texto, debemos detenernos y analizarlo con cuidado. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir? ¿Qué es lo que quiso dar a entender? ¿Cómo lo puedo yo esto aplicar a mi vida? ¿Será que, estoy yo haciendo lo mismo o soy un fariseo? Y asimismo, con toda la Biblia, con todo lo que engloba la Biblia.
Entonces, cada mensaje, cada palabra, cuando el Señor dice, sígueme, tiene su sentido. Cuando dice que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió, no es una reacción momentánea, no fue algo del momento, sino que es algo que Leví tuvo claro y que trajo cambios para toda su vida. Entonces nos tendríamos que hacer esa pregunta: ¿cuánto estaríamos dispuestos nosotros a dejar por Jesús? ¿Lo estamos dejando todo o hay cosas que aún nos frenan, hay cosas que aún nos detienen, como le ocurría al joven rico o a la persona esa que dijo, bueno, primero déjame que vaya a enterrar a mis padres? Entonces, ¿por qué es importante tener claro lo que significa seguir a Jesús? Es importante tener claro lo que significa seguir a Jesús, porque cada vez, hermanos, cada vez hay más simpatizantes de Jesús que seguidores de Jesús. Un simpatizante de Jesús puede tener claro que Jesús es Dios, que Jesús es la verdad, pero a la hora de la verdad, su vida, su prioridad es su vida. Su prioridad no es Jesús. Su vida es su prioridad. Entonces es importante que tú sepas, bueno, yo estoy siendo simpatizante o soy verdaderamente un seguidor. Pero un seguidor de Jesús está dispuesto a dejarlo todo. Yo cuando escribía estas palabras, pensaba, esto suena como muy romántico, no sé si es del todo cierto, pero debería de ser así, hermano. Si no lo es así, que el Espíritu Santo nos redarguye y nos toque nuestros corazones y pensemos, ¿estoy dispuesto yo a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Sabes qué significa todo en griego? ¿Alguien sabe? No sabe. Dice Mari Carmen que no sabe. Todo en griego significa todo, porque todo es todo en cualquier idioma. No hace falta que le busquemos otro significado. Todo es todo en griego. Yo he hecho un curso de griego intensivo. Entonces quiero que no te tomes esa palabra, a la ligera, sino que seas consciente de qué es lo que Jesús quiso decir. Que seas consciente de qué es todo para ti. ¿Qué es todo para ti? Pueden ser los hijos, nietos, trabajo, novio, pareja. Todo eso llena nuestra vida. Gustos. Todas esas cosas llenan nuestra vida, hacen parte de nuestra mochila personal en la vida, ¿sí? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? Cuando todo significa eso. Todo en griego es todo, todo. Hoy te vas sabiendo de aquí también griego. Vamos a abrir, vamos a buscar un poquito más atrás en Marcos 8. En mi Biblia son muy poquitas páginas. Marcos 8, Marcos capítulo 8, versículo 35. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, o sea, Jesucristo, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo que nos dice en este versículo es que sí o sí vas a tener que perder cosas en tu vida. Vas a tener que perder. Habrá cosas que tendrás que dejar. Quizás no sean pecado, pero son cosas que no te dejan continuar. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Y visita de hace 3 o 4 años, porque si no te has convertido, sigue siendo visita. Te amamos, pero sigue siendo visita. El problema es que los que decimos creer en Dios
muchas veces no estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Dios. Y eso es un problema. Es un problema porque eso en cualquier momento va a ser como el freno de mano de un coche que está ahí, pero como tires de él, ahí te quedas, frenado. ¿Sí? No podemos compaginar nuestra vida con Cristo. Eso lo tenemos que tener claro. No podemos compaginar nuestra vida con Cristo. Dice las palabras, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú compras una mesa nueva, no la vas a poner encima de la vieja, vas a sustituir la vieja, la vas a tirar y vas a poner la nueva. De la misma forma ocurre con nuestras vidas. He aquí todo es nuevo, las cosas viejas pasaron. No es compatible nuestra vida cristiana. O sea, sí, nuestra vida cristiana con nuestra vida antigua, o nuestra vida antigua, mejor dicho, con nuestra vida cristiana. Entonces, cuando muchas veces se presenta la oportunidad de dejarlo todo por el Señor, surgen las dudas, salta ahí el freno de mano. No, bueno, es que esto no es pecado, es que esto no hace falta, es que aquello eran otros tiempos. ¿Y qué? Si el Señor te lo pide. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? Como lo hicieron los discípulos. Fíjate que cuando he comentado cómo fue el llamado de Jacobo y Juan, cuando lees en tu Biblia, ellos no estaban haciendo nada malo, estaban pescando. Y dice que lo dejaron todo y siguieron al Maestro. ¿Sí? Que así puede ocurrir en nuestras vidas. Hermano, no te avergüences del Evangelio. Eres un valiente al reconocer tu fe, al seguir a Cristo. Que otros no lo sigan no quiere decir que no crean en Cristo, sino que no lo hacen porque son vagos o porque son perezosos, sí, o por vergüenza, porque saben que sus vidas tienen que tener un cambio, tiene que traer un cambio. Lo que pasa es que dicen, no, es que me da pereza y prefiero quedarme como está, ¿sí? Como estoy. Es como aquellas personas que no emprenden una dieta o no se ponen a hacer ejercicio, saben que es bueno, pero no lo hacen porque saben que tienen que ir cambiando su dieta, quitando sus caprichos. Así es la vida cristiana. Tiene que haber un cambio. Tenemos que dejar cosas. La vida cristiana es morir cada día, dice la palabra. ¿Cuán importante es para Dios seguir a Cristo? ¿Cuán importante es para Dios? O sea, yo quiero que hoy te quedes con esa cosa, de que lo importante que es seguir a Cristo. Que cuando Jesús dijo, sígueme, no estaba diciendo una frase hecha, sino que tenía su sentido, su significado. Y lo importante es que tú le des ese significado en tu vida. No es que te sientas mal, pero sí que te examines y digas, bueno, qué importancia, qué relevancia está tomando este llamado en mi vida. ¿Me lo estoy tomando a la ligera o es un llamado que es de verdad? Que me lo estoy tomando a la verdad. Vamos ahí a Lucas capítulo 14. Estoy mirando si me he quedado algo. Hemos leído en Marcos 8:38, he dicho que vamos a tener que perder cosas de nuestra vida, quizás no sean pecados o que frenen nuestra vida. Y ahora Lucas 14, vamos a ver lo importante que es para Dios seguir a Cristo, si para nosotros está siendo igual de importante. Lucas 14, versículo 26. Dice, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece no quiere decir que deseches a tus padres, sino querer menos que a Cristo, ¿sí? No es que vas a aborrecer a tus padres.
Esto es algo en lo cual el pastor recalca mucho, de que honremos a nuestros padres, de que amemos a nuestros familiares. Debemos tener sabiduría a la hora de compartir nuestra fe con otros, ¿sí? Sobre todo con nuestros familiares, para no ser piedra de tropiezo con ellos. Pero si en nuestro caminar hacia Cristo, si en nuestra decisión de seguir a Cristo se interpone un familiar, debemos decidir por Cristo. Es lo que dice la palabra, es lo que dice el Señor. Amén. Y dice, no somos dignos de Él, si es que escogemos como prioridad nuestro familiar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, conocemos de Dios, conocemos de su amor, de su bondad, de su fidelidad, de su misericordia, de su bondad, de todo lo bueno que es Él. Y eso va a reflejar nuestras vidas. Y eso va a reflejar nuestras vidas para los que están a nuestro alrededor. Entonces vamos a amar de una mejor forma, vamos a amar de una forma correcta. Por si acaso te estabas preguntando, no, mi padre es lo máximo para mí o es lo mejor para mí. Sí, puede ser lo mejor para ti, pero que en primer lugar siempre esté Cristo, siempre sea el Señor. Vas a amar de una mejor forma y le vas a ver con otros ojos. No va a ser solo un amor de palabras, sino que va a ser un amor genuino, porque has aprendido a conocer a Dios, porque te has acercado a Él y Él cambia nuestros corazones. Amén. Y esto es importante, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Esto es importante que lo tengas en cuenta, porque esto es algo que sucede. Hay muchas personas que dejan de seguir a Cristo porque su padre no volvió a la iglesia, o porque su madre no siguió en los caminos del Señor, porque su marido no viene a la iglesia porque se le murió su abuelo, lo que sea. Es importante que tú lo tengas en cuenta, que primero debe ser Dios. Esto es algo que yo le repito a los jóvenes. Si ya tenéis la capacidad de decidir cuál es tu cantante favorito, ya puedes decidir seguir a Cristo. Ya puedes decidir que si tu madre o tu padre un día se enfada y decide quedarse en su casa, tú ya puedes decidir con 11, 12 o 13 años, o sea, la edad que tengan, ya puedes decidir si quieres seguir a Cristo, si quieres seguir caminando. Amén. Y dicen por ahí que la familia es sagrada. Y el Señor aquí se ha metido con la familia. Y eso nos puede hacer ver de que seguir a Cristo no es cualquier cosa, no es cualquier broma, sino que en ocasiones nos va a costar decidir por Cristo. Y es con la idea que yo quiero que te quedes hoy, que seguir a Cristo no es cualquier cosa, sino que es una decisión para toda la vida, que trae cambios y que no es fácil muchas veces, que nos va a costar. Y el siguiente versículo, que es el 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, lo que está aquí haciendo Jesús es haciendo comparaciones, ¿no? Aquel que edifica primero calcula, aquel que va a ir a la guerra primero va y si puede o no puede, si no puede mejor le dice que no. No está diciendo el Señor
mira a ver si tú puedes seguir a Cristo y si no puedes, mejor déjalo. No, no está diciendo eso, sino que tengamos en cuenta lo costoso que es seguir a Cristo, pero que es una decisión que es para toda la vida y que nos viene mejor. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? No dejes tu vida cristiana a medias porque ves que a mitad de camino te está costando y no puedes llegar. No lo dejes a medias, sigue trabajando, amén, para edificar tu vida cristiana. Aquí en Castro he visto, no he visto en otros sitios de España, sé que los hay, pero aquí en Castro, como ha tocado, pues lo veo aquí. Muchos edificios que están ahí como a medio hacer, unos están terminados, pero falta lo de fuera, falta, o sea, el pulido, falta terminar. Y cuando uno ve eso, dice, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Y así ocurre con nuestra vida cristiana, es lo que dice la palabra, ¿sí? Cuando empezamos a caminar en Cristo y lo dejamos a media, das pena. Y hay gente, bueno, aquí porque no somos, o sea, algunos no son tan conocidos los cristianos, pero en otros sitios, cuando tú empiezas a caminar con Cristo y lo dejas a media, luego eres objeto de burla. Entonces, más vale que te lo tomes en serio. Ese llamado cuando el Señor dice, ven y sígueme. Dice la palabra, lo hemos leído, que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, a ti y a mí. Vale la pena seguir a Cristo. Un edificio a medio hacer da pena y es vergonzoso. Que tu vida cristiana no dé pena. Que no seas una vergüenza para el Señor. Para que en aquel día no te vaya a vomitar. Y el vómito es un poco asqueroso, ¿no? Huele mal. Así que si vas a seguir a Cristo, no te lo tomes a la ligera. Es una decisión para toda la vida. Amén. Así como lo fue para los discípulos, que en un principio les costó, es verdad, que en un principio, dice algún versículo, que no creyeron de verdad hasta que Jesús ya había resucitado, pero en realidad estaban siguiendo en serio. Había dudas, pero seguían. Hay una expresión en las redes sociales, alguien sabe que se usa mucho en cuanto a lo que estamos hablando, una expresión de las redes sociales se usa mucho, igual Javier sabría. Hay una expresión de las redes sociales que se usa mucho, es sígueme, dale un like y te sigo, ven y sígueme. Cuando esto empezó a surgir, aquello me dejó un poquillo, yo soy un poco, creo que soy un poco a la anticuada y decía, esto, ¿dónde nos va a llevar esto? Porque ven y sígueme, aquello, yo soy de los que creo que lo que ocurre en el mundo no es en vano, no es al azar, sino que quizá el mundo nos va dirigiendo hacia un lado, nos va dirigiendo hacia su terreno. Entonces cuando surgió esto, ven y sígueme, aquello me ponía en duda. Quizá no tiene nada que ver, quizá simplemente es una expresión, pero vemos que esto conlleva cuando uno le da like, le da sígueme a un youtuber, a un instagramer, como se dice, esto conlleva que nos volvamos seguidores de esas personas. Estamos pendientes de qué es lo que publica esa persona, de qué es lo que usa, de qué es lo que come, en qué sitio está, qué dijo, qué piensa, y al final somos seguidores de esa persona. Y esa persona tiene sus seguidores con nosotros, con las personas que son sus seguidores, que son los que al final le dan de comer. Entonces, parece que no es una frase cualquiera. Debemos hacernos seguidores de Cristo. A veces hay personas que son seguidores de estas personas que trabajan en las redes, que son cristianos, que ponen frases bonitas, que ponen canciones bonitas, son seguidores de estas personas, pero no son seguidores verdaderamente de Cristo, ¿sí?
Entonces debemos hacernos seguidores, pero de Cristo. Que verdaderamente tú no sigas a un pastor, tú no sigas una iglesia, sino que en donde estés sigas a Cristo. Amén. ¿Qué es un cristiano? Aquí sí que me ha tocado estudiar un poco, bueno, tampoco mucho. La palabra cristiano está compuesta por Christos o Cristos, algo así como eso sí que es griego, y la terminación latina ianus, que significa partidario o seguidor. En este caso, de Cristo. Es como herodianos, son los partidarios de Herodes. Están también los Galviani, son los seguidores de Galba. Con esto me acordaba de Javi, que le gusta la historia. Y los Agustiani son los seguidores o los devotos de Nerón Augusto. Entonces, un cristiano es un seguidor de Cristo. Usted lo ha dicho. Amén. En otras palabras, un discípulo. Eso es lo que es un cristiano. Yo antes pensaba que un discípulo era una categoría y un cristiano era otra, hasta que me puse a leer la Biblia y dije, madre mía, si el Señor espera que yo sea un discípulo de Él, el Señor espera que tú y yo seamos seguidores de Cristo. Amén. Que la palabra cristiano significa eso, seguidores de Cristo. Dice algún historiador también que parece ser que también se refería a soldados de Cristo. ¿Sí? Pero lo importante es que un cristiano es un seguidor de Cristo. Y así como he dicho al principio, que cuando uno sigue a un youtuber, a un instagramer, una persona que trabaja en las redes sociales, que está ahí todo el día subiendo cosas, y uno está pendiente del móvil cuando le suena la campanita. Bueno, cuando llegue a casa, esto lo veo porque esto es bueno. Esto lo veo porque esta persona cuando sube, sus vídeos están buenísimos. De la misma persona, Cristo, el Señor, espera que nosotros seamos seguidores de Él. Pensando, bueno, ¿qué piensa el Señor en cuanto a este tema? ¿Qué es el matrimonio para el Señor? ¿Qué es el amor para el Señor? ¿Cómo tengo que ahorrar? ¿Cómo tengo que administrar mi dinero? Eso es un seguidor de Cristo, una persona que está pendiente de lo que ha publicado su maestro. El Señor ya lo ha dejado todo publicado en su página. Amén. Gloria a Dios. Salió ahí la metáfora casi pegadita. No lo hice aposta. Entonces, ¿qué piensa el Señor en cuanto a todo? ¿Qué es lo que Él cree? ¿Cómo haría el Señor? Me gustó el domingo pasado, no sé si dijo el pastor, lo importante no es cómo lo haría Cristo, lo importante es cómo lo harías tú. Amén. El Señor ya caminó por aquí y Él mismo era el mismo Dios. Lo importante no es cómo lo hizo el Señor, sino cómo lo harías tú. Porque igual el Señor lo haría de una manera y nosotros de otra. Entonces lo importante es cómo lo harías tú. Que al final es escuchando la voz de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere en cuanto al tema? Eso es un seguidor de Cristo. Una persona que está atenta a qué es lo que ha publicado el Señor, qué es lo que Él quiere. Amén. No seas un simpatizante, sé un seguidor. Tristemente, tengo muchos primos ahí en Colombia y le estaba hablando a un primo en cuanto a Dios y me dice, sí, yo reconozco que Jesús es la verdad y el Evangelio, sí, yo creo que es verdadero. Yo decía, no, este me salió como un alumno aventajado, sabe ya la verdad. Yo qué más le digo. Lo que pasa que es que voy a la otra iglesia, voy a la religión católica, porque es que porque a mi mujer le gusta y porque a la familia de mi mujer también le gusta. Y yo pensaba, oye, pues ya qué más te puedo decir. Yo te he dicho la verdad. Si tú quieres seguir y dar y agradar a tu mujer y a tu familia, pues eso ya es cosa tuya. Decir que no tenemos nada contra la Iglesia Católica, lo que pasa es que nos movemos en un contexto en el cual
la influencia de la Iglesia Católica es mayor. Si estuviésemos en Arabia o quizá en otro país musulmán, pues hablaríamos de otra cosa. Amén. Pero, o sea, esto sobre mi primo lo comentaba porque me daba pena. Muchos no deciden seguir a Cristo por eso, pues porque no, prefiero agradar a mi familia. O es que eso me va a costar, es que tengo que romper con cosas, hay cosas con las cuales tengo que cortar. Y eso es de cobardes, eso es de vagos. Eres un valiente, amén, al seguir a Cristo. En el pasaje en el que estamos, Lucas 14, versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice el Señor. No lo he dicho yo, lo dice el Señor. Y he intentado hacerte ver la importancia que es para Dios el seguir a Cristo, que no es cualquier juego, que no es cualquier broma, no es voy a la iglesia y ya está, sino que va a traer dificultad a veces a nuestra vida, nos va a costar decidir por Cristo, que en ocasiones vas a decir, uy, mi papá, mi mamá o Cristo, ¿sí? Y dice el Señor, si no dejas todo, no puedes ser mi discípulo. Y hemos dicho que todo, para nosotros hay muchas cosas en nuestra vida. Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice el Señor. Quizá tú puedas pensar, yo ya le entregué mi vida al Señor en aquel momento. Yo ya sabía ese tema, ya me lo sé de pe a pa, de la A a la Z. Pero hay algo en lo cual nos insiste el pastor, quizá él ha visto este detalle en la Biblia en cuanto a los discípulos, que los discípulos, cuando el Señor murió, ellos creían que ahí ya había terminado todo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Alguien sabe qué hicieron los discípulos? No, pero tú no se vale, o sea, tú no te vales. Algunos se escondieron, otros tuvieron miedo, otros se fueron a pescar, volvieron otra vez a lo de antes. Esto es un detalle que el pastor ha visto, yo he visto otros, así que lee tu Biblia para que no te cuenten a Dios, sino que tú conozcas a Dios. Amén. Cuando el Señor te habla a través de la palabra, esas son cosas que no se te van a olvidar. Yo te puedo contar algo y cuando salga a la puerta llegas a la esquina y más en la otra esquina se te olvida, puede ser. No espero que se te olvide saliendo a la puerta. Pero yo te puedo contar algo que se te va a olvidar, pero si tú aprendes algo de la palabra, eso se te queda, hermano. Y el Espíritu Santo lo va a usar muchas veces para redarguirte, para recordarte esas palabras. No lo que te han contado, sino lo que tú has conocido del Señor. Entonces es importante que tú leas la palabra del Señor en tu casa. Entonces el pastor, para no irnos del tema, nos decía que le llamaba la atención cómo los discípulos muchos volvieron a sus cosas. Esto lo decía porque quizá tú puedas pensar, yo ya entregué mi vida a Cristo en aquel momento, pero no es lo mismo entregar todo cuando no tienes trabajo, no tienes hijos, estás soltero, ¿no? O sea, no es lo mismo. Cuando tienes trabajo, ya tienes algo más en tu mochila. Cuando tienes hijos, ya tienes algo más. Cuando tienes 3 nietos, ya es algo más. ¿Sí? Cuando tienes novio, cuando tienes marido, ya es algo más. ¿Qué quiero dar a entender? Que en nuestra vida continuamente vamos añadiendo más cosas a nuestra vida. Vamos añadiendo más cosas a nuestro corazón. Quizá en un principio ganes unos 700 euros, pero en un futuro ganes 2.000 y digas, entregar esto por el Señor, eso no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es necesario que sigamos a Cristo cada día, en cada momento estemos dispuestos a renunciar todo por darlo al Señor. Amén. Y tener claro que Él lo es todo, que si algo se cruza
si se cruza en nuestro caminar hacia Dios, hacia Cristo, tener claro que nada puede entorpecer tu vida cristiana. Y nada es nada, nada es nada en griego, así como todo. En chino o en colombiano más cerrado. Entonces debemos decidir por Cristo en cada momento. No sé hace cuánto que eres cristiano, pero quizá hoy en tu vida hay otras cosas, las cuales tienes que entregar, las cuales tienes que soltar. Dice Proverbios 24, de Jehová es el camino del hombre, ¿quién lo podrá entender? La mejor forma de tener nuestro camino, nuestro seguro destino, nuestro destino más seguro es seguir a Cristo, porque de Él son los caminos del hombre, dice su palabra. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuesta seguir a Cristo? Sí. ¿Es la mejor decisión? También. Entonces, sigue a Cristo. Lucas 18, ya casi para terminar. Hoy sonrío por el mensaje o porque he terminado pronto. Esto ocurre en el contexto de que Jesús está hablando con el joven rico y le dice, bueno, déjalo todo y sígueme. Y el joven rico se entristeció. Y le dijo, y dice el Señor, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, en el reino de Dios. Y entonces Lucas 18, 28 dice así. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Puede costar horrores seguir a Cristo, pero es la mayor recompensa. Amén. Sigue a Cristo y ten claro y en cuenta que no es ninguna broma, que cuando le seguimos de verdad nos va a costar. Y el Señor espera de ti y de mí que seamos sus discípulos, sus seguidores. Amén. Que nos puede costar horrores, pero tienen la mayor de las recompensas. Dios te bendiga, hermano. Amén.